Ya estamos de vuelta en Mañana en Directo para ponernos a tono con lo que viene esta semana. Fiestas patrias, por supuesto. Están todos en 18 ya y los chilenos pueden llegar a subir entre 2 y 4 kilos. Algunos empezaron con asados este fin de semana, poniéndose a tono para lo que viene en estos días. El alto consumo de alcohol, aliños y alimentos calóricos como empanadas y choripanes contribuye precisamente a el aumento en el peso. ¿Cómo podemos balancear el disfrutar de estas celebraciones, y la vida sana, la buena alimentación? Conversamos de aquello con la nutricionista de Diet, Catherine Larraibel. Gracias por estar con nosotros, Katy. Muchas gracias por invitarme nuevamente. Mira, sin embargo, a pesar de que nosotros tenemos que cuidar, y vamos a hablar de la alimentación saludable, ¿qué podemos hacer? La idea tampoco es pasarlo mal en las fiestas patrias y cuidarnos tanto, sino tratar de compensar el día y tratar de saber ciertos tips que nos van a ayudar a lo mejor a no subir tanto de peso. Pensemos que en promedio las personas en estas fiestas patrias por día consumen alrededor entre 2.000 a 4.000 calorías. 2.000, ¿y lo normal para una jornada? Para una mujer típica chilena que mide entre unos 60, unos 55 por ahí, requiere al día 1.500 calorías como máximo, o sea, casi que cuadriplica lo que necesita en un día. Y un hombre promedio que mide unos 70 requiere al día aproximadamente unas 2.000, 2.500 calorías, va a depender del ejercicio, etcétera, pero promedio. O sea, nos disparamos. Nos disparamos y por eso existe esta alza de peso que tú contaste en un principio, que eran alrededor de 2 a 4 kilos dependiendo de cuánto consumamos en este periodo. Además, más que kilos, grasa propiamente tal, tejido adiposo que se junte en nuestro organismo, se junta mucho líquido. Nosotros hemos conversado acá muchas veces de la retención de líquido, que eso genera también un aumento, un alza en el peso. ¿Ya? Entonces vamos a conocer más o menos en la gráfica siguiente cuáles son los alimentos que existen en esta época que consumimos habitualmente. La empanada de pino al horno, obviamente que es mucho más saludable que la empanada frita. Pensemos que 200 gramos de una empanada pino al horno tiene 480 calorías. 480. A diferencia de una empanada de pino frita, que solo 100 gramos tiene casi la misma cantidad, 350 calorías aproximadamente. Y una empanada de queso frita tiene alrededor de 315 calorías. Obviamente, o sea, son bombas calóricas esas. Obviamente todo esto está dado como promedio, porque va a depender cómo la preparan, etcétera, etcétera. Un vaso de mote con huesillo, alrededor, dependiendo del tamaño, tiene entre 250 a 330 calorías. Tenemos que pensar en una pura comida, por ejemplo, en un almuerzo, nosotros necesitamos alrededor de unas 500, 600 calorías, dependiendo cada persona. Ya en el puro aperitivo podemos... Claro, ya nos pasamos, además que uno no se come una empanada, pues por lo general se come más de una. Entonces, el punto está acá en, a lo mejor, restringir la cantidad, no comer un montón, comer de todo, pero un poco, ¿ya? El vino tinto, una copa grande, tiene 130 calorías aproximadamente. Vamos a seguir viendo las gráficas acá a continuación. Catherine, acá la concentración calórica está en el contenido de la empanada, en la masa. ¿Cuál es una mezcla, porque tiene grasa y carbohidratos. Los carbohidratos provienen de la masa, pero la masa muchas veces está ligada con algo con grasa, o con aceite, o con manteca, etcétera. Y el contenido, que es carne habitualmente, si compramos una buena empanada, lo más probable es que tenga posta, que no es una carne tan mala, pero sin embargo el sofrito que tiene la cebolla, por ejemplo una empanada, tiene mucho aceite, y el aceite tenemos que recordar que tiene 9 calorías por gramo, a diferencia de un carbohidrato que tiene 4 calorías por gramo, casi más del doble. O sea, ahí hay una buena diferencia respecto, o también resaltando por qué una de horno es mejor que una... Por supuesto, y ahí frita, o sea, más todavía grasa aún. Más grasa todavía. Costillar de cerdo, 320 calorías. El choripán solamente con un cachito de la marraqueta, con un diente, como se le dice habitualmente, tiene 350 calorías. Casi lo mismo que una empanada frita, solamente por el chorizo en el fondo. Ensalada de papas con mayonesa, 340 calorías, y los destilados, alrededor de 130 calorías, un tercio del vaso, que habitualmente uno se toma mucho más que eso. Claro, y se complementa ese tercio con alguna bebida calórica. Exacto. Y la chicha, la popular chicha, alrededor de 138 calorías por un vasito pequeño. Mucho azúcar, ¿no? Mucho azúcar. Y el temido terremoto, que es tan consumido en esta época también, tiene alrededor de 300 calorías por vaso. Ya, o sea, casi que duplica estos otros alcoholes. Oiga, usted nos trae pura mala noticia entonces. No, porque yo les voy a contar qué es lo que tienen que hacer
para no subir tanto y poder disfrutar un poquito del 18 también. Sí, porque uno no se puede restringir. Con esta información uno se asusta. Y va a comer pura ensalada después. Claro, pero ahora vamos a ver en la siguiente gráfica cómo debería ser un menú más o menos saludable para que tengamos más o menos la idea. Un desayuno, ¿qué deberíamos hacer? Como nosotros vamos a comer, sobre todo en las noches, uno tiende a hacer un asado y ese tipo de cosas. Al día siguiente tratemos de desintoxicar un poquito el organismo y que el desayuno sea mucho más liviano. Perfecto. Incorporemos un lácteo descremado, porque acuérdense que las proteínas aceleran el metabolismo, leche, yogur, quesillo, etcétera. Le vamos a agregar una cucharada de semillas, linaza o chía, que nos ayudan también a desintoxicar el organismo y por eso es bueno que lo hagan en la mañana. ¿Ayuda con la digestión? Exacto. Y una fruta, ojalá una fruta que tenga un alto contenido de agua, porque como tomamos alcohol en la noche o durante el día anterior, por lo general estamos un poquito deshidratados, el alcohol deshidrata y por eso nos duele la cabeza el otro día y ahí andamos con un poquito como de malestar. Entonces consumir frutas que tengan un alto contenido de agua, como por ejemplo la piña, que es un buen depurante en la mañana siguiente, o algún cereal integral que son equivalentes en cuanto a calorías. Y esto nos va a aportar más o menos 200 calorías este tipo de desayuno. Perfecto. Tratemos que en la mañana no comer pan, porque después vamos a tener las empanadas y todo este tipo de cosas. Claro. Colación de media mañana, no saltarse los horarios porque si no vamos a llegar con mucha hambre a nuestro asado. Entonces, ¿qué vamos a tomar de colación? Otro lácteo descremado como para también acelerar un poquito el metabolismo, que no aporta muchas calorías, como 70 calorías. Luego viene nuestro almuerzo, y nuestro almuerzo, idealmente, acá es un ejemplo, o sea, podemos ir cambiándolo, esto es una idea. Va a ser una taza de ensalada verde y cruda. Las ensaladas verde y crudas tienen muy poquitas calorías y tienen mucha fibra y agua. Tratar de comérselo antes que el plato de fondo, ¿ya? Porque sacian un poco, entonces no llegamos con tanta hambre a la hora de comernos la empanada, por ejemplo. Perfecto. Y una empanada de pino al horno o 2 anticuchos. Esto nos va a aportar más o menos 550 calorías. Claro. Y podemos probar la empanada y los anticuchos que en realidad a todo el mundo le gustan. De colación, o sea, no tratemos de no comer postre inmediatamente. Guardemos el postre para un poquito más tarde. Después. Unas 2 horas después de haber almorzado. Y va a ser una fruta, ya en este caso. La hora del té, vamos a tomar a lo mejor un té relativamente liviano de lo que tomamos habitualmente, que habitualmente nos comemos un pan grande, etcétera, aquí, o media marraqueta, o 2 rebanadas de pan de molde integral, con proteína idealmente, quesillo, claras de huevo, etcétera, y esto nos va a aportar más o menos 220 calorías. Después pasamos a la cena, que podemos hacer un asado. Pero este asado lo vamos a tratar de acompañar con ensaladas, ¿ya? Entonces va a ser una taza y media de ensaladas de cualquier tipo, idealmente sin aceite, porque ya estamos consumiendo mucha grasa en estos días, proveniente de las carnes, etcétera. Entonces vamos a tratar de que todo el resto de las otras cosas ojalá sean sin aceite, o podemos aliñar muchas veces con pebre si nos gusta el pebre, o podemos aliñar con estos yogur natural light que venden y hacer como una especie de salsa para que no sea tan fome tampoco la ensalada al no tener aceite, y lo acompañamos de carne asada. ¿Qué significa que sea magra? Baja en grasa. Baja en grasa. ¿Cuáles son los cortes como más bajos en grasa? Por ejemplo, el abastero podemos usar. El filete, podemos usar una posta, podemos usar... Evitar el lomo vetado, por ejemplo, que trae evitar el lomo vetado. El asado carnicero no es tan malo, por ejemplo, tiene mucho menos grasa que el lomo vetado. Entonces tratar de elegir cortes a lo mejor que no sean tan calóricos, sobre todo para la noche. ¿Ya? En la noche es súper importante que tratemos de evitar el choripán, que tratemos de evitar la empanada, porque también tiene un alto aporte de carbohidratos que esos se van a transformar en triglicéridos. Entonces es sumamente importante que a lo mejor sean ensaladitas con la carne en la noche. Perfecto. Una copa de... O sea, si nosotros tomamos además en este menú unos 3 vasos de chicha más una copa de vino, vamos a tener 500 calorías extra. Y todo este menú que yo acabo de mencionar tiene alrededor de 2000 calorías. Todo esto del día. Y pensemos que una mujer necesita alrededor de 1500. Ya tenemos un extra y ya ven que no comimos mucho. No comimos solo una empanada. Pero tampoco nos privamos de todo, claro. Si la idea, vuelvo a insistir, no es pasarlo mal en estas fechas, sino que en realidad tratar de compensar. Vimos que los desayunos, las colaciones eran muy livianitas en comparación a lo que pasa habitualmente, para que podamos comer un poquito más en las comidas más importantes, donde está el asado, donde está la empanada, donde está el choripán. Las recomendaciones generales que podríamos resumir es aumentar el consumo de líquido por la deshidratación que provoca el alcohol,
Aumentar el consumo de té blanco o cola de caballo, en realidad de hierbas o cosas que nos ayuden a depurar el organismo y a eliminar estas toxinas que tiene la carne, que tiene el alcohol, etcétera. Agüita de menta. Exacto. La cola de caballo y el té blanco ayudan a depurar, a eliminar líquido, por eso son tan buenos. Evitar aderezos calóricos como la mayonesa, ese tipo de cosas, y reemplazarlo por lo que hablamos, la pasta de yogur o el pebre, claro, ese tipo de cosas. El pebre, obviamente, tratemos de prepararlo no con tanto aceite, porque también ahí aumenta las calorías mucho. Una comida al día con un mayor aporte calórico, idealmente sea el almuerzo. Vuelvo a insistir que no sea la cena hacerla un poquito más liviana. Y eso no va a afectar, compensar el día. Si ya vimos que en el almuerzo nos comimos mucho más de lo que yo dije, nos comimos 3 empanadas, 2 choripán, sí, y nos tomamos un montón de alcohol, bueno, en la tarde, a lo mejor en la noche, no hacer este asado que yo dije, comernos solo una colación antes de dormir para poder compensar el día. Respetar los horarios, y eso es súper importante porque nos va generando un poco más de hambre cada vez que nos saltamos un horario. Entonces es sumamente importante, independiente que estemos de fiesta, tratar de ir haciendo colaciones. Y no andar tan ansioso también, para ayudar a controlar la ansiedad precisamente. Exacto. No, y tratar de preferir a lo mejor alcohol que no tenga tantas calorías. Los destilados tienen muchas calorías, la champán, el vino, ese tipo de alcoholes tienen mucho menos calorías y nos van a igual hacernos pasar un rato agradable en el fondo. Claro que sí. No aportando tantas calorías para nuestro organismo. Y sin quedar al margen de las celebraciones, por supuesto. Exacto. Muchas gracias, Catherine, por haber venido a CNN Chile. Buenas recomendaciones. Gracias.